busca escuela que deje huella y abrigue bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Les cuento que hoy vamos a desarrollar un tema sobre la base de una investigación que se llevó a cabo. Conoceremos cómo, conoceremos por qué. Fuimos al encuentro de 2 alumnos del Centro Educativo Isauro Arancibia y entrevistamos también a María Elena Nadeo, que es directora de Niñez, Adolescencia y Género en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestros invitados: Gustavo Gali, docente e investigador en la Universidad Nacional de Hurlingham; Marcela Martínez, es socióloga, investigadora y docente universitaria; y Gabriel Brenner, especialista en educación. Nuestro tema: la judicialización de las relaciones pedagógicas. Así lo presentamos. Dentro y fuera de las escuelas se señala, se sospecha y se suele acusar a los adolescentes o jóvenes, especialmente a quienes son portadores de cara o de color de piel. En nombre de la seguridad todo vale: intimaciones, amenazas, notas, acciones penales involucran hoy a padres, docentes y alumnos. ¿Cuál es la función de la escuela en la búsqueda de seguridad? Bueno, aquí estamos. Presento nuevamente Marcela Martínez, Gustavo Gali. Decíamos al principio, vamos a desarrollar un tema que está basado en una investigación, y lo primero que les pregunto es ¿por qué eligieron este tema, la judicialización de las relaciones pedagógicas? Bueno, gracias por la invitación. Mira, es una elección que nos reúne a los 3 que veníamos haciendo como recorridos específicos, digamos, sobre el tema, en este interés común que es por qué los conflictos en la escuela secundaria actual tienden a la judicialización, ¿no? Conflictos han habido siempre, estamos hablando de otra cosa. Y bueno, los 3 somos docentes en la Universidad Nacional de Hurlingham y tuvimos la ocasión de presentar nuestro interés compartido como uno de los proyectos de la institución, y como en particular a la universidad le interesa muchísimo la articulación con las escuelas secundarias, bueno, ahí estamos contentos y también con la conciencia de que estamos tratando algo sobre lo que hay mucha experiencia en las escuelas, hay mucha experiencia de amenaza, de juicios múltiples entre todos los actores escolares de la comunidad educativa, pero todavía poca reflexión al respecto. De hecho, cuando quisimos construir nuestro estado del arte, bueno, nos vimos con ciertas dificultades porque hay como tratamientos laterales de lo mismo, pero no específicamente esto que nosotros estamos viendo. Claro, por un lado la escuela tiene que garantizar la seguridad, supongo, que en algunos países se resuelve a través de tecnología justificada, muy sofisticada, y seguramente esa no es la posición de ustedes. No, claramente, pero digo, nosotros queremos abrir un poco más el problema. Digo, no es solamente una cuestión ligada únicamente a la seguridad. Digo, nosotros lo que vamos viendo es que hay muchas cosas que, como decía Marcela, en las escuelas circulan, discursos, prácticas, ¿sí?, que circulan y que a lo mejor, digo, hay que volver a pensarlas o pensarlas un poco más. Y en esto, digo, todos los que somos docentes y hemos trabajado en escuelas, sabemos, por ejemplo, lo que pesa la idea de la responsabilidad civil. Muchísimo. Como para dar un ejemplo. Sí, después retomamos. Después lo vamos a retomar, pero digo, los que andamos por las escuelas también sabemos cómo en este último tiempo se han posicionado una serie de dispositivos que tienen que ver con un paradigma más bien punitivo, por ejemplo, en relación a los sumarios a directivos y docentes en las escuelas. Sabemos también cómo se dirimen distintas situaciones de conflicto, ¿sí?, por ejemplo, entre familia y escuela o entre propias familias y conflictos de los estudiantes, que en lugar de dirimirse en la propia escuela se recurre al juzgado, se recurre a denuncias, y lo que debería ser una cuestión pedagógica está desplazada porque pasa a ser una cuestión netamente judicial. Claro.
si fuese una resolución pedagógica, habría aprendizaje, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Entonces, nosotros lo que vemos es que esto nos lleva a replantearnos una serie de cuestiones en relación a cómo se construye la comunidad, y en relación a la construcción de la comunidad, hoy hay mucho por decir y hay mucho por pensar, sobre todo porque en este último tiempo estamos atravesando un fuerte sesgo a nivel cultural y social de lo que es la racionalidad neoliberal. Y entonces, en relación a eso, es muy importante poder pensar cómo se van configurando las relaciones, ¿sí? En el marco de la escuela, pero también, digo, por fuera de la escuela, en el marco de lo social, ¿no? Claro, y cuando decís por fuera de la escuela, me imagino que también importa lo que pasa fuera de la escuela con los alumnos. Sí, claro, ¿no? Porque justamente nosotros no pensamos que por primera vez hay conflictos en las instituciones escolares, porque sería torpe pensarlo de ese modo. Justamente lo que nos interesa ver es de qué modo se resuelven y por qué las amenazas de juicio entre distintos actores escolares se han vuelto una cuestión corriente, y además de mucho temor para buena parte de los docentes, ¿no? Porque Por supuesto. se invocan poderes externos a la escuela, que a su vez suponen también una abdicación de la capacidad pedagógica de la escuela. Claro, y se instala el miedo. Bueno, para nosotros es la columna vertebral de todo este asunto, ¿no? Voy a compartir con ustedes una escena, un tramo del documental Después de Sarmiento, donde la directora tiene una conversación con los alumnos. Me acuerdo que cuando yo ingresé a esta escuela hace muchos años, una supervisora que entró a un curso a mirar una clase, a un chico le sacó la gorra así violentamente. Y el chico, tenemos que haber sacado una foto, quedó petrificado. Lo consideró un ultraje, una violencia en su cuerpo, porque la gorra era parte de su cuerpo, de su vida, porque había muchas razones para pensar por qué tenía la gorra. La gorra a muchos chicos frágiles los protege del mundo, porque el mundo le es hostil. Y taparse los ojos puede querer decir muchas cosas. Yo estoy diciendo... ¿Cómo lo incorporemos nosotros? Exacto. El asunto es cómo lo incorporan. Si relacionamos la gorra con un pibe chorro, entonces todo lo que tienen gorra van a ser, me cruzo de vereda porque viene uno con gorra y... Y les quiero contar que muchos se cruzan de vereda. Sí. Acá lo contaron muchos chicos, que hay señoras del barrio que se cruzan de vereda. Acá en la entrada mucha gente nos ve y... Tenemos acá a la vuelta al colegio, no sé cómo... El privado. Sí, el privado que está acá a la vuelta, que es madre, hijo, abuela, bisabuela, todos rubios de ojos celeste. Entonces ven un morochito, viserita. A mí me pasó en la esquina que estaba con un compañero en tercer año, creo fue, 2012, y él tenía una gorra. Y a él le faltaban monedas para viajar, y nos pedían a mí y a mis compañeras y no teníamos, y justo venían dos chicas del colegio de acá a la vuelta. Y él les pidió, y le dijeron no tenemos, y cuando nos dimos cuenta prácticamente ya estaban en la otra cuadra. O sea, Fueron corriendo. Claro, prácticamente sí. Qué bueno este documental de Francisco Márquez. ¿Qué te surge, Gustavo? ¿Qué me surge? Bueno, primero me surge una alegría al ver a Roxana en La escuela. directora Roxana Levinsky, directora en ese momento. En ese momento, sí, sí. Mira, lo primero que me surge y que creo que tiene que ver con lo que decía antes es las formas de construir la comunidad, ¿no? Acá los chicos hablan de los estereotipos, los prejuicios, ¿sí? En relación al otro. Y me parece que una de las cosas que tenemos que volver a trabajar fuertemente en la escuela es la construcción de esa comunidad. ¿Qué pasa, ¿sí? Con la mirada frente al otro, sobre todo al otro, por decirlo así, al otro extranjero, ¿sí? Al otro que muchas veces la escuela no estuvo acostumbrada a recibir, a ese otro que quedaba por fuera o que era expulsado
¿sí? En la escuela mucho se habla en cuestiones de seguridad y delitos, sobre todo de adolescentes, de la puerta giratoria. Y la realidad que sí hay que pensar en las puertas giratorias, porque muchas veces la escuela tuvo la puerta giratoria, ¿no? Para algunos que entraban y salían inmediatamente como entraban. Entonces hay un filósofo coreano, alemán, que está trabajando fuertemente, Byung-Chul Han, ¿no? Cuestiones que por ahí, diagnósticos de la sociedad actual. Y creo que tiene algo muy interesante para pensar, un concepto que es esta idea de la expulsión de lo distinto, ¿no? Y estos chicos, estos pibes y pibas que estaban ahí en la escuela hablando con Roxana, no hacen otra cosa que dar ejemplos de la expulsión de lo distinto. Claro, con la obligatoriedad de la enseñanza, además, la composición social de la escuela secundaria cambió y el tema es, bueno, cuán preparada estaba la escuela, la comunidad en su conjunto para esta recepción, ¿no? Bueno, sí, lo primero que quería señalar también es que la posición de Roxana como directora está en la antípode de un equipo de conducción que tienda a la judicialización de las relaciones escolares, ¿no? Y lo segundo es que nosotros advertimos como 3 rasgos que favorecen este modo de resolver las diferencias en la escuela, tendientes a la judicialización, y que una de ellas es el cambio de época, todo lo que la escuela, el nuevo lugar que ocupa en la sociedad contemporánea, que es muy distinto al que hubiera ocupado históricamente. Otro tema es el cambio o la tensión en las relaciones intergeneracionales. Acá seguimos a un autor italiano que se llama Franco Berardi, que él pone como mucho énfasis en esto, habla ya no solo de un cambio, de una modificación de las relaciones intergeneracionales, sino que va más allá y habla inclusive de mutación antropológica, ¿no? Él dice que la socialización temprana, vinculado a la tecnología, ya crea. Él tiene una frase muy sugerente, dice: estamos ante las primeras generaciones que aprendieron más palabras de la televisión que de las madres. Y eso, por supuesto, también llega a la escuela y modifica las relaciones de autoridad entre jóvenes y adultos, ¿no? Y bueno, esos 2 condicionamientos previos entendemos que generan una cosa de bastante desconfianza en los adultos, sobre todo en las escuelas secundarias, cuando los jóvenes aparecen como un otro más difícil de moldear, ¿no? Y bueno, como peligroso también. Claro, como peligroso, tal cual. Y aparte con una inversión de la autoridad, porque sabemos que son los chicos los que nos enseñan muchas veces cómo funciona el mundo, ¿no? En términos tecnológicos a los adultos. Bueno, ¿cómo se posiciona ante eso un docente más ortodoxo? Claro, y el ejemplo de la gorra que conversaban en la escuela tiene que ver con la estigmatización. Claro. Un tema entonces que se relaciona con la discriminación. También ustedes incorporan con el uso de la tecnología el tema del bullying, porque indudablemente también es una amenaza a través de esa vía, ¿no? Y sí, sobre todo porque todos los procesos de agresión entre pares son ubicuos, ¿no? Hoy, ¿dónde escapa un chico o una chica que le está pasando mal en un grupo, ¿no? Lo que antes era solo de tipo presencial, ahora puede seguir por las redes o puede tener, bueno, qué sé yo, acá mi compañero con más impunidad, ¿no? Sí, totalmente. Entonces creemos que hay algo del miedo como componente de las relaciones sociales contemporáneas y que es lo que dispone a una judicialización de las diferencias. Bueno, nos vamos al segundo bloque, seguimos también con ustedes después al encuentro de Gabriel Brenner. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela
vela que alienta el vuelo, cántaro donde beber. Bueno, estamos entonces con Gabriel Brenner. Contanos un poco, Gabriel, cómo se llevó a cabo esta investigación, porque a veces se piensa que las investigaciones se dan básicamente en las ciencias duras, pero en las ciencias sociales también se investiga. ¿Y cómo? Bueno, junto con Marcela y con Gustavo, en una codirección y con un grupo más importante en cuanto a la cantidad de colaboradores docentes, investigadores, estudiantes, en el marco de la Universidad Nacional de Burlingame, presentamos un proyecto y ganamos en el marco de un conjunto de investigaciones en torno a la escuela secundaria. Por lo tanto, comenzamos a partir de lo que llamamos un estado del arte, de modo tal de poder recuperar información significativa, investigaciones históricas, comparativas que tenían que ver con la temática, y bien vale decirte que es una temática muy, muy novedosa, en la que no hay investigación en otros ámbitos académicos en nuestro país, y hay algo por fuera de nuestro país, pero de todos modos nos parece que es una temática bien de esta época y muy novedosa. Trabajamos, además de leyendo, investigando, bueno, tomamos como equipo seminarios de especialización, como por ejemplo con destacadas figuras de otras disciplinas científicas, como es el caso de Esteban Rodríguez Alzueta, que luego recomendaremos bibliografía, pero hicimos un seminario intensivo como equipo de investigación. Trabajamos indagando en docentes y en directivos, hicimos focus group con directivos de escuelas secundarias de distinta procedencia, tanto en dependencia de sus escuelas a nivel estatal, privado, zonas en las que trabajan, y todas escuelas secundarias. ¿Está terminada la investigación o está en proceso? Estamos cerrando la investigación fin de este año. Es una investigación de una duración de 2 años. Fin de este año estamos presentando los informes finales, pero bueno, la idea es que una investigación es un punto de partida que se va fortaleciendo, se va alimentando. También decirte que hemos hecho consultas, y hemos leído y hemos hecho entrevistas a numerosas personalidades y destacadas figuras de la academia, de la pedagogía, que van desde el propio Philippe Mérier, con quien hemos conversado en profundidad en torno a la temática de la judicialización de las relaciones escolares, pasando por Perla Selmanovich, que fue invitada a tu programa, el propio Esteban Rodríguez Alzueta. Hemos trabajado también con la mirada desde la antropología, desde la perspectiva más securitaria, desde Esas el psicoanálisis. entrevistas con docentes que haces referencia en los focus group, ¿fue solo docentes de la ciudad de Buenos Aires? ¿La investigación contempla el resto del país? Es una buena pregunta, porque en la muestra de quienes participaron en este focus group hay una representación muy heterogénea. Hay directivos y directivas de secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, representando realidades muy, pero muy diversas, que van desde escuelas de gestión privada trabajando con una élite en términos económicos, hasta escuelas privadas confesionales, pasando por escuelas públicas también de mayor, quizás, digamos, de mejores condiciones en términos geográficos, culturales o de acceso a ciertos bienes, y otras escuelas secundarias de gestión estatal muy castigadas por la política pública. Por lo tanto, nos parece que fue un grupo valioso en términos de su representatividad y fundamentalmente como fuente de aprendizaje para nosotros, porque una investigación supone animarnos a ir en búsqueda de respuestas, o en todo caso elaborar preguntas que no tienen una respuesta previa y que implican salir al desafío de confirmar con la realidad algunas hipótesis, de aprender y de que aparezcan preguntas que inicialmente no estaban. Sí, preguntas por un lado y además ejemplos muy concretos que hubo en nuestro país, desde la directora de Córdoba que llamó a la policía por un pequeño robo que hubo en un aula, hasta hace muy poquitito aquel papá que amenazó a la conducción de la escuela por desarrollar contenidos de educación sexual integral, amenazas diversas. Esto, de alguna manera, ¿cómo se relaciona con la autoridad de la escuela? ¿Eso implica una autoridad desorientada?
Está interesante lo que planteas. En primer término, la judicialización de las relaciones escolares aparecen en nuestra inquietud investigativa y también como tema en contextos de fuertes transformaciones de nuestra sociedad, digamos, ¿no? Y hay que advertir que también aparecen en el marco de una judicialización de la política, de una judicialización de las relaciones sociales desde lo más íntimo hasta lo más público y expuesto. Por lo tanto, nos parece que hay un rasgo que es también, está ligado a la judicialización, que tiene que ver con el debilitamiento de ciertas instituciones modernas. A nosotros nos ocupa en la investigación la escuela, que es una de ellas. Por lo tanto, y particularmente el debilitamiento, pero también la fragilidad, y particularmente de la escuela secundaria, quizás que es la que está en condiciones de mayor fragilidad. Entonces, en ese sentido, me parece interesante, como para poner ejemplos y continuar con lo que planteabas, que vivir en un estado permanente de miedo ambiente, como indicaban mis colegas anteriormente, pero también, de alguna manera, poder medir y calibrar los discursos de los medios de comunicación que alimentan ese estado de miedo ambiente. Claro, que lo amplifican. Que lo amplifican, ¿no es cierto? y que construyen una alteridad como amenaza. De hecho, recién en ese propio fragmento audiovisual, la gorrita y ciertas características de algunos pibes o pibas, rápidamente, en consonancia con la lógica dominante de los medios de comunicación, se construyen representaciones que tienen que ver con un otro en tanto amenaza. Y eso también tiene una traducción pedagógica. Y respecto más puntualmente a tu pregunta de la autoridad, porque es el tema que estoy yo particularmente investigando, así como Marcela y Gustavo desarrollan temáticas singulares en el marco de un conjunto de investigación que es integral, me interesa justamente ver aquello que tiene que ver con la construcción de la autoridad pedagógica en este marco de la judicialización de las relaciones escolares. Quizás singularmente algunos desplazamientos del lenguaje en torno a lo jurídico, de ciertos procedimientos o de ciertos dispositivos que finalmente afectan o empobrecen simbólicamente el vínculo escolar entre generaciones. Sí, o lo desvirtúan. O lo desvirtúan. Sí, pero claro, empobrecen el vínculo entre generaciones, empobrecen o afectan el vínculo con el conocimiento y también, de alguna manera, el vínculo de construcción de la democracia. En ese sentido, te diría, a ver, en vez de, digamos, fortalecer la convivencia, lo que proliferan son la importancia de la instalación de cámaras, en todo caso para controlar y anticipar y vigilar y castigar. Bueno, acá se intentó tomar esto de Estados Unidos, donde además los alumnos en muchas escuelas tienen que pasar por un detector. Y bueno, me imagino que es interesante tener una posición frente a eso argumentada. Claro. Te invito a escuchar a Alejandra Gómez, es alumna del Centro Educativo Isauro Arancibia. Es difícil ver la realidad cuando las penas nos hacen mal. Confundimos el dolor con la poesía y la calle nos lastima al caminar. Buscas pedacitos de aquel cielo y no encontrás más que tu ventana. Yo vengo todos los días a la escuela, vengo con los míos, con mis 3 hijos. Mis hijos van a otro colegio, el más grande queda conmigo y salimos a las 4 de la tarde de acá. Nosotros parábamos acá, en la esquina, donde hoy en día es un museo. Nosotros parábamos en esa plaza. Éramos un par de grupos de mujeres y varones que estábamos ahí. Y una situación fue que en algún momento una persona de ahí se quiso propasar conmigo con otra chica. Porque, bueno, la calle es así media... Para cuando son mujeres, media jodida. En el tiempo de los gendarmes, en el tren nos corrían, nos sacaban, porque nosotros bueno, con la palabra no andábamos haciendo que no teníamos cosas que hacer y nos sacaban corriendo. Constitución era una estación muy también heavy. La policía ve un pibe en situación de calle y es como que son pibes que no tienen nada, no tienen familia. Van, los golpean. El otro día un compañero acá le sacaron el carro. A los días se lo devolvieron. Porque están al pedo, porque los quieren verduguear. Si los agarran con pibes que están, no sé, los agarran con 2 porros, los recagan a palo, los llevan a la comisaría. Y yo estoy estudiando para estudiar Derecho. Está muy mal mirada la gente a una persona que está en situación de calle. Sí, es un tema. Y hoy en día peor, la policía te reprime, te cagan a palo. Bueno,
vivir en la calle? A ver, bueno, justamente la Isaura Arancibia y pensaba en la figura de Susana Reyes, quien la dirige y le pone el cuerpo todos los días. A ver, recién vos decías el tema de que aparecen ese detector de armas o de metales. Bueno, seguramente hay quienes les interesaría armar un detector de confianza y desconfianza, pero no existe ese dispositivo tecnológico. Eso se construye en la escuela cotidianamente y es una relación como la autoridad, que no es algo que se pueda restaurar porque no es una cosa, sino que es una relación compleja y multideterminada. Yo en ese sentido quería decirte que justamente a veces esta judicialización de las relaciones escolares hace que en vez de justamente fortalecer la convivencia o el diálogo o la capacidad de escucha, lo que aparece es el imperativo de la delación, para ser preciso, que va acompañado de la necesidad de poner cámaras de seguridad por todos lados, pero también de, digamos, comprar mochilas transparentes, de modo tal de visualizar rápidamente si alguien lleva algo raro en la mochila, pero también si alguien sacó algo que es de otra persona. Por lo tanto, son los modos de este dispositivo de la confianza y desconfianza que no puede lograrse a través de tecnología. Por lo tanto, me parece que es fundamental cuando decía que, a ver, aparece la delación como imperativo, es porque tiene que ver con esta mochila transparente, tiene que ver con el 0800 denuncia. Entonces, en vez de construir convivencia democrática en la escuela, aprender a escucharnos y respetarnos, el 0800 denuncia en sintonía con el miedo ambiente y un tiempo en donde, digamos, cotiza alto lo punitivo, la idea en todo caso es denunciar al otro. También se intentó acá el 0800. Se intentó y está vigente. En vez de promover políticas en las que se disemine y trabaje en capacitación con docentes y con estudiantes en torno a orientaciones para intervenir en situaciones complejas de la vida escolar, la idea es un 0800 para delatar un otro. Bueno, perdón que te lo diga de esta manera, la bolsonarización pedagógica de América Latina tiene que ver con medidas que tomó el propio presidente de Brasil, que en realidad se llama escuela sin partido, pero esto no es cierto, porque la idea es denunciar a un profesor que menciona ciertas palabras o incluso que menciona a Paulo Freire. La idea es claramente un atentado contra tiempos de democracia que requieren educación sexual integral. Por lo tanto, fíjate que la idea es delatar o filmar a un profesor. Y eso no es otra cosa que, en nombre de la neutralidad, neutralizar al otro. Bien. Entonces me parece que es interesante pensar así también. Sí, todo lo que significa alentar la delación. Seguimos con este tema. En el próximo bloque nos reencontramos con Marcela Martínez y Gustavo Gali. Son los que suman brazo y abrazo, ciencia y conciencia, duda y verdad. Fogoneros incansables, los maestros. Busca escuela que deje huella y abrigue bien. Seguimos entonces, quisimos saber cómo trabajan en la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos de los jóvenes. Para eso fuimos al encuentro de María Elena Nadeo. Bueno, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo de protección y de defensa de derechos, de promoción de derechos. Nosotros custodiamos el cumplimiento de la legislación vigente en la ciudad y a nivel nacional también, porque son de cumplimiento obligatorio. Y en la temática de infancia y adolescencia y juventud hay una legislación muy protectora. Nosotros tenemos la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 26061 de la Nación. Ambas son de protección integral de derechos de los chicos y de las chicas. Y ambas reconocen que los pibes son sujetos de derecho y que es obligación de la sociedad, es obligación de todo el mundo adulto garantizar el acceso a esos derechos. En los últimos años lo que vemos es que hay un recrudecimiento de la violencia hacia los chicos. Adolescentes
las y los adolescentes son las principales víctimas de violencia. Por eso nos parece tan injusto cuando se los responsabiliza, cuando se los criminaliza, y que los pibes y más los chicos de las barriadas populares necesitan más inclusión, más escuelas, más políticas públicas. Porque siempre la situación de detención policial es traumática, más cuando se trata de un adolescente. Hay que evitar, hay que llamar inmediatamente al organismo de infancia, al Consejo de los Derechos, a la línea telefónica 102, cuando hay chicos y chicas involucradas, o llamarnos a nosotros, ¿no? A la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Deberían conocer los chicos, debería ser más visible la red de defensorías zonales, por ejemplo. Hay defensorías zonales que trabajan con la Ley 114 justamente, que son equipos interdisciplinarios que están en los barrios y que atienden cualquier situación de vulneración de derechos. Hay una guardia jurídica de abogados que articula con la línea 102, por eso yo suelo difundir, necesitamos que se difunda más esa línea telefónica gratuita, que está a las 24 horas, la línea telefónica 102. Supongo que también los docentes es muy importante que conozcan cómo trabaja la Defensoría del Pueblo en cada lugar para a su vez transmitirlo a los alumnos. Sin duda, sin duda. No solo cómo trabajan las defensorías, sino todo lo que tiene que ver con la ley y con la protección de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, creo que justamente una de las cosas que además de conocer estas situaciones y los hechos que contaba esta alumna, esta estudiante de Lisaura Arancibia también, algo que se me ocurre pensar en torno a esto es cómo el lenguaje, el discurso jurídico va impregnando, ¿no? Se va impregnando en la escuela, y nosotros vemos que socialmente y en la escuela hay como dos desplazamientos. Uno donde la lógica económica desplaza a la lógica política, sobre todo en esta racionalidad neoliberal que hablaba antes, y por otro lado cómo lo jurídico desplaza a lo pedagógico, y creo que es en esos desplazamientos que tenemos que trabajar y pensar. Y un ejemplo concreto, ¿sí? que surge de esto y que uno ve cómo está desplazado lo político, uno lo puede ver en el tratamiento y en la manera en que se trabajó, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a las tomas de las escuelas, ¿sí? Que terminaron judicializándose con denuncias y donde son cuestiones que se resuelven desde la política. Claro, ahí también aparecen contradicciones porque los centros de estudiantes son legales, ¿no es cierto? Forman parte de las escuelas secundarias, pero a la vez simultáneamente están cuestionados a ese nivel. Quería volver al tema que ustedes habían planteado de la responsabilidad civil, que supongo que también forma parte de la investigación, porque esto inhibe mucho a los docentes para tomar iniciativas que pueden ser, desde el punto de vista pedagógico, enriquecedoras, y porque lo que temen, supongo, es que saliendo con los chicos fuera de la escuela, por ejemplo, son culpables de todo. A mí personalmente me interesa este tema y me interesa el trabajo en territorios, ¿no? Hago capacitaciones en escuelas secundarias, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y me llamaba la atención la cantidad de veces que los docentes y las docentes mencionaban la palabra responsabilidad civil. Entonces me empecé a preguntar desde cuándo esto era de este modo, ¿no? Porque no recordaba como alumna haber tenido la experiencia de que ese fuera un organizador de mi vida escolar. Y es interesante analizar la llegada o la entronización de la responsabilidad civil en la escuela, porque es algo que surge a fines de los 90, que la responsabilidad civil es una figura del derecho administrativo,
o sea que no está habiendo delitos, sino está habiendo situaciones, bueno, indeseables en la escuela. Y lo que trae la responsabilidad civil es la necesidad de que las instituciones contratan un seguro a partir de fines de los 90, lo que nos supondría que la contratación del seguro tiene que, tranquilizar y muy por el contrario, ¿no? Las docentes tienen muchas más prevenciones ahora para, como vos decías, organizar una salida fuera de la escuela, inclusive para cubrir horas de un colega, al frente de la clase, porque entonces ellos no estarían cubiertos por el seguro, o por ejemplo para permitir que los chicos estén en la institución en el turno al que no asisten. Entonces, claro que pensamos que una de los rasgos de una institución es tener normas, no estamos en contra de eso. Lo que nos inquieta es cómo se han trastocado esta necesidad de la seguridad, que además creemos que los docentes debemos construir esas condiciones en la escuela, hacia una cuestión de securitización, que viene a ocupar ese lugar la responsabilidad civil, ¿no? Ahora, ¿hay una pedagogía de la seguridad? Mira, yo agregaría, a propósito de lo que decía Marcela, ella suele escribir y plantea el tema de la pasión por la responsabilidad civil. Y ya le agregaría también cierta obsesión por la responsabilidad civil. ¿Esto qué quiere decir? Por supuesto que hay que tomar recaudos, pero no es lo mismo reconocer los límites que estar definitivamente limitados en términos de los docentes. Es imposible trabajar en cualquier lado, pero también en una escuela, teniendo de alguna manera seguro contra todo riesgo. En todo caso, el gran problema es el seguro contra terceros. Nosotros lo pensamos en otros términos, en todo caso, porque lo que nos desafía esta investigación es la importancia de humanizar el acto pedagógico en la escuela, dotar de un sentido político y pedagógico y emancipador la capacidad que tiene la escuela como un ámbito clave de construcción de ciudadanía democrática y no como un lugar de disciplinamiento en el que solamente hay que hacer exámenes estandarizados y medir en términos comparativos con otros. Por lo tanto, me parece también interesante, por lo que decía Gustavo, el ejemplo de las tomas. La judicialización de las relaciones escolares descansa en concepciones de falsas opciones binarias. No es tomas sí o tomas no. Falsas reducciones binarias no es que cuando hay un problema de disciplina hay un culpable y una víctima. Es mucho más complejo, por eso es que esta judicialización activa todo un conjunto de operaciones pedagógicas de reducción de la complejidad que supone lo que ocurre en la escuela. No se puede explicar lo que ocurre en una escuela con la velocidad y el tamaño de un tuit, por más que haya quien en esta época quiera eso. Nosotros apostamos a la escuela y los adultos y las adultas para construir una autoridad pedagógica que se sostenga fundamentalmente en el reconocimiento del otro, que quizás va a contramano de la alteridad como amenaza. Entonces, en ese sentido, nos parece fundamental que esta investigación contribuya a dotar de nuevas preguntas una pedagogía del siglo XXI, porque también es cierto que la escuela tiene límites y fue diseñada para otra época y nosotros tenemos que tomar el desafío, recoger el guante para dar respuestas de una escuela que necesita hacerse nuevas preguntas y plantear nuevas coordenadas en su organización espacial, de distribución de responsabilidades, de los tiempos y también de los contenidos y de las normas. Bueno, nos vamos al último bloque. Ustedes vayan buscando algo para anotar bibliografía y vamos redondeando el tema entonces. Ya volvemos. Se busca escuela que aliente el vuelo. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas. Bien, vamos a escuchar ahora a Ezequiel Bello, es alumno del Centro Educativo Isauro Arancibia, va segundo año y vivió en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.
Sí, pero de muy chico, ya varios años atrás, o sea, cuando era chico tenía 8 o 9 años, pero por malas conductas mucho no fui, como que me portaba muy mal y por problemas X familiares decidí no ir más y ayudar a mi mamá. Y con los maestros era medio complicado, porque como yo era más de barrio que de otros pibes de ahí, como cada vez que me molestaban o me jodían, yo avisaba que me molestaba y como que no me creían, ¿viste? Y le creían mal los demás. Y cuando yo agredía a alguien, a alguno de los pibes, enseguida el culpable era el guacho de barrio, ¿entendés? Era medio discriminador. Han llegado en varias ocasiones a mi casa, han llegado padres a hablar con mis padres, a culparme de cosas que no eran y realmente mis papás siempre decían, bueno, ahora yo lo voy a castigar, voy a hablar con él. La situación de calle se vivía bastante complicado. Durante el día no era mucho la complicación. Durante el día era más que nada, querías caminar tranquilo, no molestabas a nadie, pero la gente enseguida te veía, se esquivaba, se agarraban los bolsos. Es medio feo porque no puedes dormir de noche por miedo a la policía, te palean o te tiran las cosas, te tiran agua para que te levantes y como que vos lo quieras atacar y que, o sea, tengan pruebas para culparte de que vos lo agrediste. Yo tengo pensado hacer una carrera de acompañante pedagógico para poder devolver el favor que me dieron las personas a mí, de ayudarme a salir de las cosas de la calle, las adicciones. Bueno, ¿qué te surge? Mira, lo que sentía escuchando el relato de este joven es que tal vez uno de los aspectos más negativos del proceso de judicialización de las relaciones escolares es que desactiva la idea de apuesta pedagógica. ¿Qué mejor para la escuela que mantener esa vitalidad de ver en los chicos y las chicas que la habitan una oportunidad de sus docentes de apostar a ellos, ¿no? Y me parece que este fenómeno de desconfianza generalizada, de todos los prejuicios que este chico recién comentaba, cancela la idea de una apuesta educativa. Y si la escuela no apuesta educativamente a sus estudiantes, ¿qué cosa hace? Sí, no tiene razón de ser. Me impactaba cuando él decía no me creían, ¿no? Cuando su palabra no vale. Sí, bueno, en realidad tiene que ver con esto que hablaba recién Marcela, ¿no? En términos de prejuicios y de cómo vamos construyendo una idea sobre el otro, ¿no? Parecería que hay a lo mejor varios estándares en relación a con quién podemos construir confianza y en quién confiamos y en quiénes no. Y me parece que el gran desafío, volviendo un poco al tema de la comunidad, es cómo construimos lugar para todos y cómo construimos una escuela que sea hospitalaria, sobre todo en tiempos de hostilidad como los que vivimos hoy. Claro. Ahora, cuando poníamos algunos ejemplos, ¿no? Un docente o un director que llama a la policía porque hubo un pequeño robo, podríamos poner 1000 ejemplos más. Esto es porque no sabe cómo actuar, tiene miedo, y entonces me pregunto, ¿qué pasó, qué efectos tuvo aquella guía de orientación que publicó hace varios años el Ministerio de Educación de la Nación? Quiero ir al tema precisamente de la formación, si está faltando algo en la formación para que los docentes sepan cómo actuar. Yo creo que el derecho mismo siempre es un asunto inacabado y una guía de orientación es aún más. Siempre debe ampliarse el horizonte de lo que una guía como una herramienta concreta puede colaborar. Fue fundamental su elaboración, fue una elaboración y una propuesta de carácter federal. Lo importante no es que exista esa herramienta, sino que el Estado ponga a funcionar todas sus maquinarias en función del aprovechamiento de esa herramienta. Entonces, la idea es como pensar la sanción en la escuela. Yo creo que es muy necesaria la sanción, pero la sanción como un punto de partida, no como un punto de llegada. La sanción
en clave pedagógica, porque todo lo que ocurre en la escuela tiene que ser tratado en términos pedagógicos. Entonces, a mí se me ocurría, en todo caso, y en base a lo que decían recién mis compañeros, pensar que justamente la judicialización de las relaciones escolares contribuye a sedimentar esta idea de relaciones de baja intensidad, tomando en cuenta lo que muy interesantemente aporta Gabriel Kessler en torno a ciudadanía de baja intensidad. La judicialización de las relaciones escolares contribuye a generar relaciones, o mejor dicho, una escolaridad de baja intensidad en la que chicos como el que acabamos de escuchar, que contó su propia biografía, o los que vimos antes, o los tantos y tantas que circulan en nuestra vida cotidiana, nos demuestran que son tratados como un objeto y no como un sujeto de derecho. Entonces, en ese sentido también es interesante pensar algunos marcos de nuestra investigación. ¿Alguno de ustedes recuerda algo que le haya impactado, que haya dicho un docente en los focus group? Bueno, sí, se me mezclan un poco los focus con algunas otras acciones que yo llevo adelante en las escuelas. Hay una escena que compartimos mucho con mis compañeros porque nos resultó muy impactante, y es que un día que llovía torrencialmente, uno de los chicos de 5º año le pide a la jefa de preceptores si puede entrar su motito con la que trabajaba en el delivery y con la que iba a trabajar inmediatamente cuando saliera de la escuela. La jefa de preceptores entiende que el pedido es sensato, lo deja entrar. En eso llega la vicedirectora del nivel, pregunta desorbitada de quién es esa moto, y ella dice que de este chico, ¿te acordás que hace delivery y me pidió entrarla? Saca eso inmediatamente de acá. ¿Qué pasaría si explotara el tanque de nafta de esa moto? Algo que tiene pero poquísimas posibilidades de ser real. Sin embargo, para esta vicedirectora era lo más real que podía ocurrir en ese momento en la escuela. Esto tuvo un enorme impacto de malestar en la jefa de preceptores, de conversación entre los chicos, pero sin embargo no se destrabó esa lógica, porque la vicerrectora estaba convencida de que ella estaba velando por el bien común, ¿no? Por supuesto, bueno, podríamos ampliar este comentario. Ahí parecería como que se mezcla todo, ¿no? Una exagerada responsabilidad civil con el prejuicio, todo se mezcla. Sí, de modo tal que ya no queda claro nada, ¿no? Porque cuando impera o se hace tan irradiativo este tema de miedo generalizado, de securitización, que decíamos antes que es distinto a la seguridad, ese es el efecto. Ese es el efecto. Ya no sabemos ni siquiera a qué riesgo estamos conjurando, ¿no? Porque lo cierto es que vivimos en un peligro inminente. Y esto es una anécdota un poco extrema, pero tenemos interesante. Muchas... Sí. ¿Querías decir algo, Gustavo? Sí, digo, retomando esto que dice Marcela, la pregunta tuya de la guía de orientaciones, recuerdo cuando trabajamos en la construcción de esa guía, muchas de las discusiones que teníamos con referentes provinciales tenían que ver con, por ejemplo, el hecho de poder destacar en algún momento de la guía la necesidad, ¿sí?, de dejar explícita la necesidad de que en los jardines, en el nivel inicial, las maestras de nivel inicial no tengan miedo a cambiar los pañales. Digo, ¿no? Como una cuestión, porque circula mucho, ¿sí?, esa idea de que no lo puedo tocar, no puedo... Así es. Digo, bueno, nada, y vuelvo a lo que decía Gabriel hace un ratito también en torno a los objetos o los sujetos, ¿no? Dejar un pibe sin cambiar es indigno. Sí, así es. Bueno, esto no recuerdo cuándo comenzó esta restricción de las maestras jardineras, pero así como decíamos que empobrece las experiencias pedagógicas, esto de la responsabilidad civil tan exagerada, también empobrece el vínculo que en esa etapa pasa esencialmente por lo corporal. Totalmente. Y las maestras se ven inhibidas de ese acercamiento. Sí. La prevención es fundamental, pero cuidado cuando la caricia está sospechada de corrupción. Y eso es algo de esta época que tenemos que advertir. Entonces, nos parece que
una investigación como la que estamos encarando desde una universidad nacional del conurbano bonaerense tiene que ver justamente con reponer la palabra y el diálogo allí donde aparece el impulso del acto violento o de la sanción disciplinaria o de la simple punición. Me parece que este es un dato importante y es que creemos que hay que tener cuidado de no reemplazar al docente por un abogado devenido en fiscal que busca simplemente descubrir al culpable. A ver, la escuela no es un lugar que tiene problemas que hay que resolver ni en los medios de comunicación ni en el campo de la justicia. La escuela tiene que resolver sus problemas en el marco institucional de ella misma, con las herramientas pedagógicas que tienen muchísimo valor, muchísima historia, y que hay mucho saber y conocimiento en las escuelas. A veces no es cuestión de ir a buscar expertos. Las escuelas producen su propio saber. En todo caso, hay que darle visibilidad a ese saber que producen. Y además, bueno, están los equipos de conducción, están los supervisores, están los equipos de orientación. Hay muchos a quienes recurrir. ¿Me ayudan con la bibliografía? Sí, cómo no. Porque tenemos mucho material y vamos a ir mínimamente comentando uno por uno. El primero de ellos es Periodismo Pedagógico, de nuestro invitado Gabriel Brenner, donde hay muchos ejemplos de hechos concretos que sucedieron, que tomaron estado público a través de la prensa, y en el libro hay comentarios, reflexiones sobre cada uno de ellos. La segunda propuesta es ¿Quién lleva la gorra?, del colectivo Juguetes Perdidos. No sé si quieren decir algo muy breve sobre este libro. Si no, seguimos con el tercero. El colectivo Juguetes Perdidos trabaja fuertemente en relación a jóvenes de sectores populares y a la vida de estos pibes. El tercero es Temor y Control. Hiciste referencia al autor, Gabriel, hace un momento. Es Esteban Rodríguez Alzueta. Luego tenemos un artículo, ¿sí?, en la revista Voces en el Fénix. Es una revista que los docentes conocen muy poco. Yo la recomiendo muchísimo, la pueden encontrar en Google, ¿no es cierto? Voces en el Fénix. En este número ustedes hicieron una nota que se llama El bullying tiene quien lo exprima, y esta, bueno, la dirige Abraham Gack, del Grupo Fénix. Así que les recuerdo nuevamente, buscar esta revista de educación Voces en el Fénix. Nos vamos a otra propuesta, que es el artículo en el diario La Capital de Rosario, que se llama Pedagogía de la Seguridad. Y por último, de nuestra invitada Marcela Martínez, este libro que se llama Cómo vivir juntos, fue publicado por la Universidad de Villa María. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias a los tres por ayudarnos a pensar por primera vez en este tema. A ustedes los reencuentro la próxima semana. Nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien.